Y sinceramente me parece vergonzosa la posición que hoy día tiene la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Espero que ahora entonces el presidente Boric siga en la misma línea de la defensa de la democracia y le diga al Partido Comunista que también pida las mismas disculpas que debería pedir, dado que mintieron sistemáticamente sobre las violaciones que no fueron sistemáticas. Pararle los carros a Argentina en un tema que tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional es algo siempre muy, muy popular, y por lo tanto es probable que también haya sido un factor importante para poder explicar un buen momento del perfil y del posicionamiento de Gabriel Boric en particular. ¿Cómo están el lunes 24 de junio de 2024? Es el podcast Política para Adultos del Líbero. Estamos con Jaime Belolio y Max Colodro esta semana para llevar a ustedes los comentarios, el análisis sobre la política del momento en modo adultos. Partamos, Max Colodro, contigo esta semana y hablemos de encuestas. La encuesta Cadem muestra que el presidente Boric lleva 8 semanas consecutivas al alza, ya está en 36%, y esto algo debe estar indicando, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué pasó? Estaba hace 8 semanas en menos de 30, en 28 por ahí, o 26 incluso, y hoy día está subiendo más. ¿Qué es lo que ves, Max Colodro, en la escena? Hola a todos los amigos del Líbero. Mira, yo la verdad creo que aquí, como bien dice Borges siempre, nunca una causa es única, siempre hay muchas cosas juntas. Yo creo que aquí efectivamente se han ido articulando, han ido conjugándose varias cosas. En primer lugar, la misma encuesta Cadem viene mostrando desde hace un par de semanas una mejora en las expectativas de consumo. Yo creo que ese es un dato clave. Efectivamente, en la medida en que la gente siente que la inflación ya empezó a normalizarse definitivamente, que hay mayor capacidad adquisitiva, mayor capacidad de poder acceder a bienes y servicios, eso claramente tiende a mejorar el estado de ánimo general. Yo creo que esa es una variable muy importante. En segundo lugar, yo creo que hemos tenido un par de semanas también en que no ha habido grandes noticias respecto de violencia, robos, crimen organizado. En general, si uno mira cómo han evolucionado los noticieros en las últimas semanas, entre otras cosas porque ha habido una prioridad en torno a los desastres naturales, las lluvias, los temporales, los temas de seguridad han tendido a bajar. En tercer lugar, yo creo que algo que comentamos también la semana pasada, eh, la normalización del ciclo electoral hace que las coaliciones históricas, las culturas políticas tiendan a articularse, a reforzarse, a agruparse, y eso de alguna manera hace que la izquierda y la centroizquierda empiecen a parecerse cada vez más a lo que es el peso histórico que han tenido desde el retorno a la democracia. Y por último, yo agrego también el que creo que han sido semanas muy malas para la oposición. Una oposición dividida, peleándose entre sí, discutiendo sobre si van juntos o van separados en las elecciones municipales, en las elecciones de gobernadores, planteando también eventualmente la posibilidad de competir separados el próximo año en la presidencial. Es decir, este desorden de la oposición, la incapacidad de mostrar un proyecto unitario, una vocación de mayoría, yo creo que es un factor que también se suma a las otras cosas y da un empujón, de alguna manera muestra que el gobierno y el oficialismo no tienen al frente una alternativa clara, consistente, unitaria. Interesante, Jaime Belolio, ¿cómo lo ves tú, esta alza del presidente Boric en las encuestas? Bueno, nosotros siempre decíamos acá que había que esperar más que el resultado de una semana en particular, porque a veces esta es una encuesta que se mueve por los días en los cuales se toma, etcétera. Tenemos que esperar el mes. Ese mes ya pasó. Y sin lugar a duda hay un alza sostenida por parte del presidente. El gobierno un poquito menos, pero el presidente que llegó a un veintitanto, 25, 26.
donde también cuando eso ocurrió, obviamente había un castigo por el lado de la izquierda, si se recuerdan, era por el tema de la negación del perro Matapaco, justo después que el propio presidente Boric había subido una foto además a Instagram donde salía el perro Matapaco en su computador. Entonces, ahí fue como un castigo desde la izquierda, no era un castigo desde el centro de la derecha, que evidentemente ya tenían una gran distancia, pero se sumaba al asesinato de los carabineros y a problemas de seguridad, donde la agenda del gobierno estaba fuera. Creo que una de las cosas que hace ordenar al gobierno son las catástrofes que han ocurrido por las lluvias. Obviamente el gobierno se ve en terreno, se ve que tiene que estar actuando. Aparece en los matinales no solamente dando explicaciones sobre los problemas políticos de su entorno o porque no han conseguido hacer una cosa u otra o los problemas de seguridad, sino que aparecen dando respuestas, dando ciertas certezas. Entonces, en un mundo donde todo es incierto, las personas buscan certezas sobre lo más inmediato y lo hoy día más inmediato son esas urgencias. Entonces, es una, paradójicamente, ¿no? Cuando existen problemas en el país de catástrofes naturales, no provocadas, digamos, significa que un gobierno que sabe responder a ellas y que aparece, entonces tiene una mayor ventaja que las oposiciones. El problema es cuando no sabe responderlo y hoy día está un poquito más olvidado, pero es precisamente por las lluvias, lo que ocurrió en la región de Valparaíso con los incendios del verano, donde ahí sí hay un problema muy grande, pero está como em, solamente circunscrito a Viña, los cerros de Viña, ni siquiera es Viña completa, los cerros de Viña y Quilpué, cuando hay un problema de gestión que se ha visto replicado, digamos, en otros lados. Segundo, comparto plenamente lo que dice Max. Dos cosas, digamos, que dice Max. La primera es que a medida que se van acercando las fechas de las campañas, las personas se ponen más militantes, y en eso no hay ninguna duda de que en las encuestas la izquierda suele ser más militante en su respuesta. O sea, aquel que tiene un gusto más por la izquierda y un disgusto por la derecha suele ser más duro en su opinión. Yo me acuerdo que en mi época, digamos, de investigador, para el Congreso y a la Fundación Jaime Guzmán y otro, una de las cosas que hice fue agarrar las encuestas CEP del momento, digamos, de los años 2000, 2010, y ver cómo evaluaban las personas de izquierda y de derecha a los personajes de izquierda y derecha. Y las personas de izquierda evaluaban siempre muy mal a los de derecha, y los de derecha no evaluaban tan mal a los de izquierda. Entonces, eso significaba que la balanza quedaba un poquito cargada. Y hemos visto también últimamente algunas encuestas que demuestran esa misma lógica, ¿no? Entonces, ocurre en la inversa. Cuando hay que evaluar al gobierno, las personas que son más de izquierda lo evalúan mejor que lo que lo evaluaban las personas de derecha al gobierno de derecha, digamos. Son más críticos, son más ácidos, digamos, en sus evaluaciones, las personas de derecha hacia su propio sector, no así las personas de izquierda a su propio sector, salvo, digamos, en esta cuestión simbólica. Y tercero, tiene razón Max, yo creo que se ha visto en este último tiempo una oposición em, enfrascada en disputas que están demasiado alejadas de los temas de las personas. O sea, el tema de los partidos no se entiende bien dentro de la lógica del ciudadano de decir, yo necesito a alguien que me ofrezca una alternativa a este gobierno, un gobierno que ha hecho mal las cosas, necesito ver a algo ordenado que me va a decir, vamos a hacer bien las cosas, las vamos a hacer de manera ordenada, a nivel regional y a nivel local, por supuesto, que es la primera valla que hay que superar. Entonces, los tiempos de la política son distintos a los tiempos de los ciudadanos. ¿Ah? Hoy día la política está discutiendo sobre las candidaturas y por tanto aparecen en los diarios y aparecen facciones internas y unos que respaldan a uno y que no respaldan a otro y la crítica acá y allá, y el ciudadano lo que mira es otra cosa distinta. No está esperando obviamente esa comunicación de los partidos. De hecho, probablemente le aburre y como le aburre se va a ver otras cosas que le son más significativas de su vida cotidiana, que hoy día son cómo se enfrenta la emergencia el agua, digamos, y las inundaciones en muchas partes, y qué es lo que va a pasar en lo económico. Tiene razón Max que hay una mejor expectativa económica, y eso así lo demuestra también algunos otros factores macro, pero hay una paradoja, ¿no? Que al mismo tiempo que hay una mejor expectativa de consumo, hoy día los pagos de los créditos están en su peor situación desde hace mucho tiempo, casi comparable con lo que pasaba en la época de la pandemia. Entonces, mientras aumentan las expectativas de consumo, hay personas que han dejado de pagar, empresas que han dejado de pagar, pymes que han dejado de pagar, porque sus expectativas todavía no es que sean mejores. Hoy día están muy apretados y puede que piensen que más adelante se va a levantar un poquito, pero todavía están muy apretados y no han podido dar soluciones, por lo mismo que en el empleo no ha habido una mejora de los empleos reales, que es algo que le llega al bolsillo a las personas.
Oye, el tema limítrofe, esta escaramuza, ¿no?, que hubo con Argentina a propósito de los paneles, y esto que el presidente dice esta frase: o sacan ustedes los paneles o los vamos a sacar nosotros, y luego este viaje que hace a la zona austral, en fin, con un cierto foco ahí en cuestión limítrofe. Muchas veces se dice que los regímenes o los gobiernos que están con problemas de popularidad interna lo que hacen es que buscan un enemigo externo. En ese sentido, ¿esto puede tener algún efecto o no, Max? Yo creo que sí, sin duda. Pararle los carros a Argentina en un tema que tiene que ver con la defensa de la soberanía nacional es algo siempre muy, muy popular, y por lo tanto es probable que también haya sido un factor importante para poder explicar un buen momento del perfil y del posicionamiento de Gabriel Boric en particular. Claro, Jaime. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, y sobre todo por ser un país que es vecino, porque hemos visto la misma semana anterior, digamos, que Venezuela cada vez que abren la boca, digamos, es para insultarnos, y el gobierno ha sido débil, ha sido blando en lo que le ha respondido a Venezuela. Sin embargo, no es lo mismo Venezuela para las entrañas de los chilenos, digamos, que obviamente Perú, Bolivia y Argentina. Entonces, el parar los carros, bien parados además, decir, oye, porque además la respuesta a esto de no, si son solamente unos paneles un par de metros, no se preocupen, los vamos a sacar después. No, no, porque además es obvio que hay una intención detrás de eso que era más larga, que la había hecho Alberto Fernández, que la había hecho la política exterior argentina de tratar de tener un control compartido del estrecho. Entonces, ahí el presidente Boric yo creo que entendió que necesitaba, habiendo sido blando con los otros, aquí necesitaba ser duro. Tanto sí que al día siguiente las imágenes eran de los paneles saliendo con la mitad de la nieve, digamos. Entonces, que era justo lo que alguien quería ver. Esos metros eran nuestros. Sin embargo, el tema de fondo que todavía queda ahí dando vuelta es esta pretensión argentina de un control, o al menos de cierta supervisión en conjunto, cuando eso es absolutamente algo chileno. Entonces quedó dando vuelta de que ahí Chile sí se la jugó, fue duro, estuvo bien, defendió nuestros intereses, no en el otro lado, pero de nuevo es más significativo lo que pasa con nuestros vecinos que con aquellos que están más lejos. O sea, lo que ocurre en Venezuela se ve más lejano que lo que ocurre con, obviamente, nuestro país vecino que es Argentina. Tanto sí, yo lo he comentado acá, una vez que nosotros hicimos una encuesta el año pasado a familias de clase media, hicimos una encuesta de un seguimiento antropológico y hablábamos sobre seguridad. Las personas del norte hablaban sobre el terrorismo del sur como una cuestión que estaba ajena, digamos, estaban como en otro país y viceversa, ¿no? Las personas que estaban en el sur veían el problema de la inmigración del norte como que fuera en otro país. Entonces, con mayor razón, si es que es literalmente un país que queda mucho más lejos, que no es limítrofe, en que en términos históricos no hemos tenido los problemas que hemos tenido en el pasado. Entonces, yo creo que en eso sí, se hace un buen poroto el presidente Boric. Ahora, de nuevo, yo creo que cada vez que hace como una cuestión hacia la socialdemocracia se muestra un poquito más duro, después va a venir algo hacia la izquierda, yo estoy esperando que ya venga alguno de esos gestos hacia la izquierda, creo que hoy día algo dijo la vocera de que iban a poner en votación la reforma de pensiones la próxima semana, quiere empujar, digamos, a que eso suceda para ir a emplazar a la oposición y decir, ven, ellos no quieren avanzar. Ahora, lo curioso es que quiere que se vote la reforma sin haber puesto ninguna indicación, digamos, pero probablemente lo va a hacer. Claro. Oye, el otro tema, Max, tiene que ver con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sabemos que hubo toda una polémica ya la semana pasada por el tema de esta querella que presenta el INDH en una causa, pero lo más nuevo es que Consuelo Contreras, que es la directora del instituto, dijo anoche en Tolerancia Cero que ella consideraba que no había habido eh, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ¿no? Después, como que de alguna manera corrige o agrega y dice, bueno, no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pero sí generalizadas, digamos. Y ahí a todos se nos vino a la mente Sergio Mico y la salida de Sergio Mico del INDH por haber dicho precisamente aquello de que no había habido acá, después del 18 de octubre, violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿Qué piensas tú de todo este asunto? Mira, a mí sinceramente me parece vergonzosa la posición que hoy día tiene la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La verdad es que desde el día uno, desde que empezó el estallido social en Chile, los organismos internacionales de derechos humanos
a los cuales el propio gobierno de Sebastián Piñera llamó a mirar, a fiscalizar, a supervisar lo que estaba pasando en Chile, constataron y reafirmaron que en Chile no había violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Lo dijeron todos los organismos, incluyendo, perdón, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en ese momento, recordemos, estaba encabezada por Michelle Bachelet. Entonces, que a 4 años, casi 5 años ya de distancia, después de que el presidente Sebastián Piñera ha fallecido, se venga a reconocer, a mí me parece, la verdad, vergonzoso. Creo que no hubo nunca ningún antecedente que permitiera suponer, que permitiera plantear la posibilidad de que en Chile hubo violaciones a los derechos humanos de manera sistemática. Hubo violaciones a los derechos humanos, hubo excesos, hubo faltas muy graves por parte del cumplimiento de los protocolos por parte de carabineros, pero efectivamente las violaciones sistemáticas a los derechos humanos implican y suponen que hay una decisión política por parte del gobierno de violar derechos humanos. Y eso fue algo que no ocurrió nunca. Nadie, como te digo, ningún organismo internacional jamás planteó una cosa de esa naturaleza, y por lo tanto que sea el Instituto de Derechos Humanos de Chile el que finalmente, ya a destiempo, cuando el presidente Sebastián Piñera ha fallecido, venga a hacer este reconocimiento, la verdad creo que habla de un deterioro y de la escasa capacidad que tiene este instituto para dar cuenta realmente de lo que son las situaciones que ocurren en Chile en materia de derechos humanos. Jaime, bueno, tú fuiste el vocero del gobierno del presidente Piñera, que efectivamente varios de sus miembros, y partiendo por él, fueron acusados por el INDH de violaciones a los derechos humanos y, y por tanto, yo me imagino que para ustedes, quienes participaron en ese gobierno, esta discusión, esta conversación tiene un sentido bien especial, ¿no? Bueno, totalmente. Y me sumo a lo que dice Max, ¿no? Porque es evidente que nunca hubo violaciones sistemáticas y yo creo que tampoco hubo generalizadas, tal como dijo Sergio Mico, que es la diferencia que quiere hacer además Consuelo Contreras. Para que hubiese sistematicidad requería que distintos poderes del Estado se hubiesen coordinado para que eso ocurriera. Y evidentemente eso era absurdo. Más bien lo que estaba operando era la justicia plena. Cuando habían carabineros que cometían abuso u otro, eran retirados y eso se iba a la fiscalía. Después los tribunales comenzaban a investigar. Algunas, además de esas investigaciones, siguen hasta el día de hoy. Algunas muy mal hechas, además, y otras que eran acusaciones que francamente no se sostenían. Sergio Mico además dijo que no eran generalizadas, es decir, que no obedecían a un patrón de un poder que decidiera atacar a la población civil. Yo creo que es bastante evidente que eso tampoco ocurrió, tanto así que se suspendió, por ejemplo, el uso de los perdigones y otro, había una falta de preparación, una falta de personas además disponibles para reponer el orden público en momentos tan complejos como los que vivimos en octubre. Y lo que sí vimos, por otro lado, es que hubo quienes trataron de aprovechar esa circunstancia para votar la democracia, votarla con B alta, ¿no? Para realmente hacerle un daño y una escisión profunda. Y obviamente que yo recuerdo muy bien a una candidata presidencial del Frente Amplio, hoy día además embajadora, junto con una diputada del Partido Comunista, acusando de que había un centro de tortura en Baquedano y era una mentira completa y total. Y más encima personas del INDH que fueron allá, ¿ah? Y que querían como ratificar esto. Y era mentira. Era toda una mentira. Y sin embargo, ninguna de esas personas después pidió algún tipo de disculpa. O sea, ni menos, más bien al contrario. Durante un buen rato, el 2020, el 2021, las acusaciones constitucionales contra el presidente Piñera, contra Andrés Chadwick, estaban basadas en esto. Sin embargo, nunca pudieron presentar ninguna prueba que se sostuviera en esa medida. Entonces solamente era después, bueno, es que era algo más bien político, es que mira, había que hacerse cargo. Pura excusa de quienes fueron débiles frente a la justificación de la violencia, algunos débiles, otros fueron muy fuertes en justificar la violencia, en justificar el que baila pasa, en justificar la quema, los saqueos, votar en contra de todas las leyes de seguridad. Y luego otros se quedaron callados y obviamente hoy día que cambia la mano, hoy día que hay una respuesta frente a esa necesidad de orden, de seguridad, hay algunos entonces que empiezan a decir, bueno, en verdad yo nunca quise decir eso. El gobierno por de pronto, ¿no? Que ha cambiado de opinión, quienes fueron antes diputados y hoy día
están en los ministerios, fueron brutalmente duros en contra del gobierno y particularmente en esta materia, inclusive el propio subsecretario Monsalve. Sin embargo, hoy día se les ve a ellos como que esto, como que siempre hubiese sido como hoy día está. ¿Ah? Yo me acuerdo que además había un discurso del Partido Comunista diciendo que solo el hecho de que el gobierno propusiera al Parlamento renovar el estado de excepción a la Araucanía era en sí misma una violación a los derechos humanos. ¿Ah? Y nunca habíamos tenido tantas renovaciones como las que tenemos con este gobierno. Entonces, bueno, yo creo que aquí lo que comienza a verse es que lamentablemente el INDH muchas veces termina siendo cooptado por fuerzas antidemocráticas, por fuerzas que no creen en los derechos humanos. Yo conozco personas que trabajan allí, tengo la mejor opinión de muchas de las personas que trabajan allí, sin embargo de otras no, porque lamentablemente lo que hacen es más bien eh, pretender que hayan ciertas agendas que unas que defienden a ciertos grupos que a ellos les interesan sí son violación de derechos humanos, pero otros no. Y eso simplemente no puede ocurrir. De hecho, es obvio que hubo una disputa grande cuando se intentó poner, y ahora ya está, digamos, hace algunos años atrás, lo hizo Sergio Mico, en el informe de derechos humanos, lo que significa la falta a la seguridad por el terrorismo que ocurre en la Araucanía. Y eso fue una disputa. O sea, hay personas que consideraban que eso no tenía que estar allí de ninguna manera, digamos. Entonces, hoy día que Consuelo Contreras diga esto, eh, claro, significa un avance, llega muy tarde, pero yo creo que es más bien un aprovechamiento de las circunstancias más que otra cosa. Tratar de buscar algún tipo como de beneplácito después de unas pésimas semanas para el INH que ha sido completamente cooptado por más bien lógicas del Partido Comunista y de la extrema izquierda. Y yo creo que llega tarde, y lo bueno sería que si realmente creen eso, sacaran oficialmente un comunicado pidiendo disculpas por todas las mentirosas acusaciones que hicieron durante tanto rato, que produjeron tanto daño, que fundaron tantas querellas, y entonces que también el gobierno retirara esas mismas querellas y otros organismos que son parte de la coalición de gobierno, porque no es que las haya presentado el gobierno, sino que las presentaron miembros de su coalición de gobierno, fundadas en las mentiras que se dijeron en su momento. En este caso, podría ser que la justicia tarde, pero llegue. El problema es que la persona a la cual se acusó ya falleció. Y cuando el presidente Boric dijo que había sido un demócrata, el Partido Comunista salió a decir que era negacionista el presidente Boric. Espero que ahora entonces el presidente Boric siga en la misma línea de la defensa de la democracia y le diga al Partido Comunista que también pida las mismas disculpas que debería pedir, dado que mintieron sistemáticamente sobre las violaciones que no fueron sistemáticas. Esto podría tener efecto jurídico porque hay ministros, exministros del presidente Piñera, no, en tu caso no, ¿no? Pero No, yo creo que el ministro Blum, el exministro, ¿no? Yo, Delgado. yo entré después del estallido, yo entré justo en la pandemia, y por tanto varias de las querellas que hoy día están vigentes tienen que ver con esto. De hecho, la fiscal Chong es una que no ha querido cerrar algunas causas, unas van hacia el alto mando de carabineros y otros incluyen, digamos, a algunas personas en la cadena de mando, digamos, y por tanto el poder civil en el Ministerio de Interior. Y es evidente que aquí no se da. Entonces, por eso es que tiene que hacer esta excepción Consuelo Contreras, ¿no? Que dice algo así como, debería investigarse si hay patrones, yo no soy juez, pero sin embargo, entonces es evidente que no hay. Presentaron miles de querellas en el INDH en ese momento, sin revisar los antecedentes, varias de ellas resultaron ser falsas. Y otras sí fueron verdaderas y siguen su tránsito y siguen allí y hay que hacer esas reparaciones y por supuesto que se revisaron los protocolos y las reglas de uso de fuerza. Entonces, esto no se trata de negar lo que ocurrió, se trata de que algunos, por lo que estaba ocurriendo, lo que intentaron hacer fue aprovecharse de las instituciones para demoler la democracia. Y hasta el día de hoy no lo hemos escuchado que se hayan arrepentido de ello. Más Glodero, algo más sobre el tema INH. Sí, yo creo que finalmente para cerrar, la convicción de que aquí hay un aprovechamiento político, hubo desde el día uno un aprovechamiento político, no solo del Instituto de Derechos Humanos, sino que de sectores políticos, de fuerzas políticas muy importantes, de la izquierda y de la centroizquierda chilena, que intentaron construir una realidad que era una mentira y sabían desde el primer día que era una mentira, que en Chile lo que estaba ocurriendo no eran violaciones sistemáticas a los derechos humanos, eran otro tipo de problemas, abuso policial, falta de protocolos, incumplimiento de protocolos, efectivamente,
que son delitos obviamente que deben ser perseguidos y que fueron perseguidos por la justicia, pero aquí lo que se intentó fue una construcción política para dañar al gobierno, para dañar al presidente de la República, y en eso coincido también con lo que está planteando Jaime, sobre todo y principalmente para dañar las instituciones y dañar la democracia. Y esos sectores hasta el día de hoy no han sido capaces de hacer una autocrítica y de dar las disculpas del caso. Bueno, Max Colodro, Jaime Belolio, muchas gracias. Ha sido un nuevo Política para Adultos. Que tengan una buena semana y hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias. Saludos a los amigos del Líbero. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.